el que nos hace fuertes y capaces de vencer frente a la maldad, frente a ese pecado que Dios vino a evidenciar a través de la ley en nosotros, es nuestra unión a Cristo. Cuando yo le digo, Señor, tú vas a ser el primero en mi vida. Que me levanto a las 6, pues empiezo a levantarme a las 5:30, me sacrifico, muero al sueño y le empiezo a dar el primer lugar a Dios. Y tú empezarás a notar el poder que va a empezar a manifestarse a través de ti. Tú empezarás a ver que lo que te gustaba tanto te empieza a dejar de gustar. Pero en nuestro corazón primero tiene que nacer esa hambre y sed de Dios. Decirle como dice la canción, Señor, anhelo de tu presencia. Quiero más de ti, Señor, porque sé que unido a ti yo voy a vencer lo que sea. No hay pecado que nosotros no podamos vencer unidos a Cristo. Por eso esa predicación acerca de la gracia, de que comamos y bebamos y mañana moriremos, que Cristo te ama y no pasa nada, no tiene sentido. Porque la gracia justamente viene a facilitarnos eso y a decirnos, ¿sabe qué hace la gracia de Dios? Y nos dice, conmigo eres capaz de hacer lo que nunca has sido capaz de hacer en tus fuerzas. Pero es esa comunión todos los días. Me levanto, Señor, aquí estoy delante de ti. Cojo mi libro, como le enseñamos aquí. Cojo mi libro, estudio la palabra, oro. Usted presenta delante, Señor, esta es mi debilidad. Dame la fuerza para vencer. Usted no me diga que usted no va a poder vencer. Va a vencer. Todos los que hemos vencido áreas débiles en nuestra vida han sido unidos a Cristo. Pero tú quieres que vencer el pecado, vencer las tinieblas viniendo cada 8 días aquí, ni hora en semana. Ni lleva una vida de comunión con Dios, en la vida lo va a lograr. Solo esa vida de comunión, no se esfuerce, no lo haga en su fuerza, que voy a hacer esto. No, Señor, voy a buscarte. Y cada vez que usted ore y usted empiece a conocer al Señor y Dios le vaya revelando su ley, le vaya revelando su palabra y le vaya diciendo, hijo, eso está mal. Usted empieza a decirle, Señor, dame poder para vencer sobre esta situación, porque reconozco que en mí está este pecado. ¿Entendemos cómo funciona? Porque no hay conciencia antes de Cristo. Yo sin Cristo no tengo conciencia de pecado. El que me lleva a tener esa conciencia de que eso me daña y me destruye es el Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a leer su palabra, yo me acuerdo la primera vez que yo leí y entendí la fornicación. Yo digo, Señor, ¿cómo así? Yo no sabía. Hay personas que nunca en su vida escucharon que fornicar era malo. Hay personas que muchos mandamientos de Dios nunca lo han escuchado en la vida. Hermanos, y es cuando yo me expongo a la palabra de Dios, me va hablando y yo reconozco que mi maldad, pero mi maldad delante de Dios, no la que yo pensaba que tenía. Yo reconozco, voy leyendo la palabra y ¿cómo así? Ostras, esto también es pecado. Andar chismeando y hablando mal de otro, y a mí que me gusta tanto el chisme. Yo que he metido en problemas a tanta gente. Cuando yo me voy exponiendo a la palabra es cuando Dios me va transformando y Él me va dando el poder para vencer. Y para terminar, una de las razones por qué Dios quiere que nosotros venzamos sobre el pecado es porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Romanos 8 dice que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de Dios. El estar nosotros en una condición constante de inconsciencia sobre el pecado. Y cuando hablamos del pecado, estamos hablando de ¿qué? De la ley de Dios. Amén, ¿nos queda claro? Entonces yo empiezo a estudiar la palabra de Dios. En mí viene una conciencia de que eso que yo hacía estaba mal. Dios empieza a transformarme, me empieza a dar autoridad, a manifestarse esa autoridad que Dios me ha dado sobre el pecado por su gracia. Y mi relación con Él viene siendo más cercana. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros podamos vencer sobre el pecado? Porque el pecado impide que yo reciba muchas de las bendiciones que Dios tiene para mí. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El Dios tan poderoso que tenemos, el Dios tan sabio,
Dice, no se ha cortado, le dijo el Señor a la nación de Israel, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, dice Isaías. Dios, ¿cuántos aquí creen que Dios quiere grandes cosas para su vida? Pero hay una cosa que lo está impidiendo. ¿Cómo se llama? El pecado. Y usted me va a decir, vea, señora, ¿y usted dónde se inventa eso? ¿Usted dónde se inventa eso? Nosotros aquí en Casa de Oración estudiamos toda la palabra. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Nosotros es que no es que vivimos bajo el Antiguo Testamento guardando ritos y ceremonias. No, la supergracia, comamos y pequemos. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Y resulta que no nos da tiempo, pero en Deuteronomio 28 se lo voy a dejar de tarea. Vamos a leer solo las bendiciones, les dejo las maldiciones de Dios. El Señor, ¿por qué legisló a la nación de Israel? ¿Por qué Dios le establece su ley? Dios les dice, esta es mi ley, para que a usted les vaya, ¿qué? ¿Mal o bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vivo en una condición de constante pecado, ¿a mí cómo me va a ir en la vida? Pero cuando yo vivo en una condición de obediencia, venciendo sobre el pecado, ¿a mí qué me va a ir? Bien. Y el Señor en su palabra dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que a ti te vaya bien. Dice, bendito tu arteza amasar. El Señor le dijo a la nación de Israel, si ustedes deciden guardar mi ley, guardar mi mandamiento, ¿cómo les va a ir? Pero si deciden violar mi ley, ¿cómo les va a ir? Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de tu vida aquí en la tierra, de esos planes que Dios tiene para ti desde aquí de la tierra y que los quiere materializar. Hermanos, yo estoy cansada de orar y voy delante del Señor y empiezo a orar por ustedes. Y el Señor sabe que me dice si Él supiera lo que tengo para Él. Porque todavía no hemos entendido que toda esa ley de Dios lo que nos protege es para que no nos vaya mal en la vida. Hermanos, cuando yo me comprometo con Dios y decirle, Señor, voy a vivir para ti, voy a guardar tus mandamientos, voy a hacer las cosas a la manera de Dios, sabe que me estoy asegurando una vida de bendición y prosperidad eterna, no solo sobre mi vida, sino sobre mis descendientes. Pero el que no entiende eso, todavía piensa que el pecado es más rico. Todavía piensa que no pasa nada que usted peque. Vaya a hacer su oración de, ya no ni de 2 pesos, de 5 céntimos, hermano. Vaya a hacer su oración de 5 céntimos, Señor, perdóname por esto que hice a mí. Hermano, el pecado tiene consecuencias. Y cuando una iglesia es inmadura, lleva ese evangelio, peca y que le pide perdón a Dios y no pasa nada. No, consecuencias tienen nuestros pecados. Eso no es gratis. Y el diablo te dice, peca, disfruta, que no pasa nada. No pasa nada, el diablo sabe que tú te estás condenando solito y que todo lo que Dios tenía para ti no se va a materializar. Estamos entendiendo la profundidad del pecado. El pecado lo único que hace es frenar que todo lo que Dios tenía para mí en sus planes eternos no se cumpla. Mira lo que el Señor le dijo a la nación de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? ¿Cuándo vienen sobre nosotros todas esas bendiciones de Dios? ¿Te acuerdas lo que estamos leyendo? Cuando yo decido obedecer. Cuando yo decido obedecer, que Dios le dice que a servir. Que Dios le dice, no, que yo no me veo, yo no le estoy preguntando si usted se ve, yo lo veo, dice el Señor, yo lo veo, aquí el jefe soy yo. Pero hay gente que yo no lo veo, que a mí no me parece, y usted se va legislando todo el tiempo. Usted mismo va estableciendo sus propios mandamientos, sus propias ordenanzas, pero cuando yo decido guardar los mandamientos suyos o los de Dios, ¿cuántos quieren guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en bendición y en prosperidad? Hermano, aplauda al Señor, que esta es una revelación tremenda. Hoy el Señor nos está dando la fuente de la bendición y la prosperidad. Vidas en abundancia, vidas prósperas, y se llama guardar los mandamientos de Dios. Hermano, conforme con su mujer, deje de estar mirando a la que no le toca.
Es así. No, yo quiero que Dios me prospere y usted por ahí. No, eso no funciona así, el Señor. Yo lo quiero fiel, obediente, eso, y ahí recibirá. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es más, no tiene que buscarlas. ¿Sabe qué pasa? Las bendiciones lo persiguen aún. Y empiezan a abrirse puertas. Hablaba yo eso con mi esposo. Cómo en nuestra vida se han empezado a abrir unas puertas que uno dice, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Esto de dónde salió? Te alcanza. Empiezan a llegar unas cosas que tú nunca te imaginaste. Ahí es que empieza a llegar lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Pero esto es para personas de fe. ¿Cuántos son de fe aquí en Casa de Oración? ¿Cuántos lo creen en verdad? Que si decidimos guardar los mandamientos de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados y todo lo que Dios tiene para nosotros va a llegar. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Cuando la palabra habla de oír, quiere decir poner atención y obedecer. No es que yo oí la prédica de hoy, no, y salí aquí y otra vez Cali, pachanguero, poniendo un salsa. No, hermano, si usted escuchó esto, cierre esa radio y no y cambia el dial. Dice, apenas salga aquí, ya se acabó. Usa música del mundo, ya no. Yo voy a ser una persona bendecida y prosperada. Amén. Dice, escúchelo, recíbalo en el nombre de Jesús. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. ¿Cuántos se ha escuchado diciendo eso? Que por un camino saldrán contra mí, por 7, y usted es más desobediente. No va a salir nada. Es más, si usted lee las maldiciones de la desobediencia, antes dice que los enemigos vendrán y te atacarán. ¿Sí es como usamos mal la palabra? Para yo recibir todas esas bendiciones que necesito. Y no estamos hablando de la obediencia, no. Estamos hablando de la obediencia que va ligada a la gracia. Y eso tiene que ver comunión con Dios y obediencia. Dice, el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado, pero usted quiere andar igual que los del mundo y recibir las bendiciones de Dios. ¿Se puede? ¿Qué características siempre ha tenido Dios con la nación de Israel? Le dijo, los quiero que vivan conforme a mis leyes y mis mandamientos, y eso nos da un cheque. Escúcheme bien, nos da un cheque con número abierto. ¿Por qué? Porque los que decidimos llevar una vida santa y apartada para Dios, recibimos bendiciones que nadie más recibe. Porque hay unas bendiciones especiales y selección. Claro, el Señor no los va a contar igual que los rebeldes. No, Él dice, esto, vea, le doy un cheque en blanco, lleno de bendiciones, porque tú has decidido apartar tu vida para mí, apartar tu familia, apartar todo para mí, tus ofrendas, tus diezmos. Los que todavía están pensando si el diezmo es de la ley o no es de la ley, hermano, olvídese de la ley, eso se llama gracia, y usted recibió gracia siempre, hermano, ya deje de estar guardando eso, reciba. Dice el Señor, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares. ¿Cuándo qué? Cuando hago lo que me da la gana. Cuando guardamos los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. La gente dice, ve, ¿a qué hora este Josué? Este Josué, ¿verdad? Que andaba con un cochecito de 2,500. Y mira el Josué cómo anda. Y Josué, contame la fórmula. Es que te aumentaron el salario. No, eso se llama guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor, y uno empieza a brillar. Y otros le empiezan a pedir a uno la fórmula. ¿Cómo se hace eso? Dígame. Y usted le dice, fácil. Soy pueblo santo y apartado. Y el ser santo y apartado viene sobre mí bendiciones. ¿Cuántos quieren recibir esas bendiciones?